personas entiendan que una subluxación es básicamente una desviación en uno de estos huesitos de la columna. La desviación ocurre de esta forma y el problema con esa subluxación es que bloquea los mensajes que bajan del cerebro, que bajan por aquí adentro por la médula espinal, y eso bloquea entonces los mensajes que salen de los nervios a las diferentes partes del cuerpo. Estamos hablando a la musculatura y estamos hablando de los órganos. Por eso es que la subluxación ahora mismo es una epidemia, porque muchas personas tienen eso en la columna y no lo saben. La mayoría de las veces este proceso no causa dolor. Es como una carie dental, la cual al principio pues no causa ningún tipo de dolor y poco a poco cuando el proceso va empeorando entonces causa dolor. En los niños lo que vemos es que usualmente ese proceso no causa ningún tipo de dolor porque los niños casi nunca tienen dolor. Pero cuando evaluamos esa columna y encontramos desviación en la columna, sabemos que la salud de ese niño está en peligro si no corregimos ese proceso. Los beneficios son muchos. Cuando un niño recibe cuidado quiropráctico, estamos removiendo esa interferencia que hay en el sistema neurológico. Cuando removemos esa interferencia, los mensajes del cerebro pueden llegar correctamente a todas las partes del cuerpo. La persona puede sanar más fácil, la persona puede funcionar mejor. Lo que sí hemos visto con diferentes casos que hemos tenido en la oficina, que ha tenido mucha mejoría, son personas que vienen con asma, problemas de ADD, ADHD, problemas de concentración, problemas de estreñimiento, que han tenido mejoría con el cuidado quiropráctico. El mejor momento sería cuando un niño acaba de nacer, especialmente si el parto si hubo trauma en el parto, si fue cesárea, si tuvieron que sacar ese bebé con algunos forceps, o si fue vaginal pero fue largo y estresante para el bebé y para la mamá, para ambos. Eso crea presión en el cuello o en las diferentes áreas de la columna vertebral, y es importante hacer una evaluación para ver si ese niño se puede beneficiar del cuidado quiropráctico. Bueno, lo más importante es hacer una evaluación quiropráctica, una evaluación donde vamos a evaluarlo usando la tecnología más avanzada, una tecnología donde hacemos un Surface ENG, un Thermoscan, también verificamos la postura, si hay cambios de postura nos deja saber que hay un problema en la columna vertebral. Se hace un peso bilateral para ver si hay cambios de peso en ambos lados del cuerpo, y la examinación quiropráctica completa. La diferencia es que la presión que usamos es una presión bien suave en las diferentes áreas de la columna vertebral. La presión que usamos es una presión que usarías para ver si un tomate está maduro, o sea que es una presión bien suavecita. Usamos los dedos pequeños también para hacer ese ajuste. No usamos la misma presión que usaríamos para un adulto, que el ajuste es totalmente diferente. El cuidado quiropráctico para los niños es extremadamente seguro. De hecho, con la experimentación que está ocurriendo ahora mismo en la medicina con los niños, la quiropráctica es una solución para muchos problemas, y tengo que decir que es natural, que es lo mejor. Por ejemplo, ahora mismo 75% de los medicamentos que los niños están consumiendo no tienen ningún tipo de indicación para pacientes pediátricos. Y cuando un niño esté en un hospital, 80% de los medicamentos que recibe nunca ha sido aprobado, 80% de los medicamentos nunca han sido aprobados por la FDA para consumo pediátrico. O sea que es una experimentación lo que está ocurriendo en la medicina tradicional. La quiropráctica como tal es uno de los métodos de salud más seguros que existen hoy en día. ¿Por qué? Por la gentileza del trabajo que nosotros hacemos, especialmente en la comunidad pediátrica, en los niños. No hay ningún tipo de manipulación ni sonidos, cavitaciones, sonidos, lo que se conoce como sonidos de la columna vertebral o craqueo, en la palabra tradicional. Eso no existe en el cuidado quiropráctico para niños, y los ligamentos de estos niños, ligamentos internos, no están sellados todavía en la columna. Nosotros podemos mover suavemente esos huesitos y alinearlos para que el cerebro lleve los mensajes a través de la columna mucho mejor.
la primera etapa, el primer momento donde una madre o un padre deberían llevar a un niño quiropráctico es inmediatamente después del proceso de nacimiento. ¿Por qué razón? Porque usualmente cuando el niño baja por el canal vaginal, que es un canal muy pequeño, mucho más pequeño que la cabeza del niño, hay estrés, hay trauma, especialmente en la columna cervical, en la parte superior de la columna. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese momento evaluamos para determinar si existen subluxaciones en esa columna. Ese es el primer momento donde se debería llevar. El segundo momento es entonces cuando ese bebé comienza a levantar la cabecita. Vemos muchas veces que cuando esos niños comienzan a levantar la cabecita, no la levantan normalmente al principio. ¿Por qué? Porque tienen usualmente ese tipo de desviación. También vemos problemas cuando el proceso de amamantamiento, cuando está el bebé mamando, no se pega correctamente a uno de los senos de la mamá. Esa es la segunda etapa cuando deberíamos llevar a un niño quiropráctico. Número 3, cuando ese niño comienza a gatear, es bien importante, extremadamente importante que ese niño sea evaluado por un quiropráctico. ¿Por qué? Porque cuando comienza a gatear tiene muchas caídas. Además de eso, el gateo es bien importante, se ha visto en la ciencia para el desarrollo cerebral, y cuando el niño no gatea correctamente, muchas veces eso se debe a problemas en el área pélvica o el área sacral, que es el huesito de la parte baja. Entonces, número 4, la cuarta etapa, cuando debería llevar a un niño quiropráctico para una evaluación, es cuando empieza a caminar. ¿Por qué? Porque siempre que empieza a caminar, se cae constantemente en las nalguitas. De hecho, se ha visto en estudios científicos que promedio 1200 caídas cuando empiezan a caminar los niños reciben. Entonces, cuando caen constantemente en ese hueso de la parte baja, la pelvis y el hueso sacro, eso lo que hace es que crea que esos huesitos se salgan de posición y no estén en su alineamiento normal y causa diferentes problemas de salud.